Hola chicos, les saluda la profesora Erika Alcalá, docente especialista en el área de física. En esta oportunidad estaremos desarrollando el contenido de potencial eléctrico y diferencia de potencial. Y este contenido estará dirigido a los estudiantes de quinto año, secciones A y B. Se llama potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico al trabajo necesario realizado contra las fuerzas eléctricas para transportar la unidad de carga positiva desde fuera del campo hasta un punto en específico. El potencial eléctrico es una magnitud de carácter escalar y su valor dependerá de la posición del punto que se esté considerando. El potencial eléctrico tomará valores tanto positivos como negativos. Por su parte, la diferencia de potencial eléctrico, o también conocida como voltaje o tensión eléctrica, es el trabajo externo necesario para mover una carga eléctrica de una posición a otra dentro de un campo eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico es el cambio de energía potencial experimentado por una carga de prueba. Al igual que otros fenómenos físicos, el potencial eléctrico y la diferencia de potencial pueden ser calculados, y para la resolución de ejercicio estaremos utilizando las siguientes ecuaciones. Cabe resaltar que la aplicabilidad de cada ecuación va a depender de los datos proporcionados en cada ejercicio. Otro punto que debemos de aclarar es que tanto el potencial eléctrico como la diferencia de potencial, al igual que otras magnitudes físicas, estos poseen unas unidades que los caracterizan. En el caso del potencial eléctrico y la diferencia de potencial, sus unidades serán el voltio. Para poner en práctica la distancia debe de ir expresada en metros, que el radio también va a ir expresado en metros, que la carga eléctrica estará expresada en coulomb y el trabajo generado por una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb en un punto situado a una distancia de 4 centímetros. Es decir, vamos a calcular el voltaje causado o generado por una carga eléctrica, pero a una distancia de 4 centímetros de ella. Entonces, lo primero que debemos de identificar es los datos que nos está proporcionando el ejercicio. Desde un principio nos indica que debemos de calcular lo que es el potencial eléctrico y lo identificamos en el primer lugar de nuestros datos. Luego colocamos el valor de la carga, luego el valor de la distancia, que si nos damos cuenta está expresado en unidades de centímetro, es decir, debemos de cambiarla a unidades de metro. Y colocamos el valor de nuestra constante, que es de 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Luego que identificamos nuestros datos y sabemos qué es lo que vamos a calcular, procedemos a ubicar la ecuación que nos relacione los datos que tenemos con lo que vamos a calcular. Y en este caso utilizaremos esta ecuación donde relacionamos el valor del potencial eléctrico, de la constante, el valor de la carga y el valor de la distancia. Luego que tenemos la ecuación, podemos sustituir los datos en la misma, quedando que el potencial eléctrico va a ser igual al valor de la constante multiplicado por el valor de la carga y dividido entre el valor de la distancia a la cual se encuentra la carga. Luego de tener nuestros valores y hacer la división entre el valor de la carga y el valor de la distancia, nos quedaría 1,25 por 10 a la menos 4 coulomb sobre metro. Luego este resultado lo multiplicaremos por el valor de la constante, quedándonos que el valor del potencial eléctrico generado a 4 centímetros de la carga será de
11,25 por 10 a la 5 voltios. Para ejemplificar la parte de diferencia de potencial tenemos el siguiente ejercicio. Para transportar una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb entre dos puntos de un campo eléctrico, hay que realizar un trabajo de 4 joules. Calcular la diferencia de potencial. Para la resolución de este ejercicio nos tenemos que apoyar en lo que es la definición de la diferencia de potencial, que nos indica que la misma es el voltaje o la tensión eléctrica y es el trabajo externo necesario para mover una carga desde una posición a otra dentro del campo eléctrico. Entonces, vamos a identificar nuestros valores proporcionados en el ejercicio. El valor de la carga sería de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. El trabajo realizado, o mejor dicho, la fuerza realizada es de 4 joules y la diferencia de potencial es nuestra incógnita a calcular. Entonces, para calcular la diferencia de potencial aplicaremos la siguiente ecuación que nos relaciona el trabajo y la carga, que son los valores que nos están proporcionando en el ejercicio, y nuestra incógnita a calcular, que es el potencial, o mejor dicho, la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces, al sustituir los datos en la ecuación, tendremos que el trabajo realizado desde el punto A al punto B fue de 4 joules. Y el valor de la carga es de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, al hacer la división entre estos dos valores, entre estas dos magnitudes, obtendremos como resultado que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 8 por 10 a la 5 voltios.